Es un buen momento para invertir ahora en acciones de las empresas dedicadas a la fabricación de inyecciones con respecto a la crisis sanitaria surgida en el año 2020. Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como decía, vamos a hablar sobre las acciones de estas empresas dedicadas a la fabricación de las inyecciones, sobre todo de la crisis sanitaria del año 2020, y vamos a ver a los principales actores que hemos visto todos en las noticias, que parece que han sido ellos los únicos fabricantes, aunque haya habido otras empresas detrás, como han podido ser pues BioNTech, como CureVac, como Sinovac, etcétera. Ha habido muchas otras, pero los principales actores pues han sido siempre Moderna, Pfizer, Johnson y Novavax, también la podemos incluir, y al fin y al cabo son las 4 vacunas, en este caso inyecciones principales, que nos atañen a los países occidentales. Esperemos que YouTube no se ponga demasiado meticuloso con las palabras que podamos utilizar, porque durante los años anteriores ya hemos visto a muchos youtubers, a muchas personas que evitaban utilizar palabras como coronavirus, como pandemia, como vacunas, etcétera, para que YouTube dejase de recomendar sus vídeos. Por lo tanto, esperemos que no ocurra, pero para asegurarnos de que eso no procede, dejad un buen me gusta y suscribiros al canal para que así sí que podamos llegar a más personas amantes de la bolsa como todos vosotros. Vamos a empezar con Moderna, lo primero de todo. Tengo aquí en el ordenador, tengo algunos apuntes hechos de los datos de todas estas empresas y os voy a ir diciendo o vamos a ir explicando un poquito más a fondo de estos apuntes que tengo. Moderna es una empresa muy joven, fue fundada en el año 2010, por lo tanto tiene apenas 12 años de vida y es la más joven de las que vamos a ver hoy en este vídeo. Se dedica principalmente a la venta de vacunas con tecnología ARN mensajero, eso es algo que ya sabemos y que es lo que ha implementado para la pandemia del COVID-19. Está especializada sobre todo en enfermedades del aparato respiratorio. Evidentemente el COVID es del sistema respiratorio, pero también tenemos otro tipo de vacunas relacionadas como puede ser la de la gripe, como pueden ser otras afecciones respiratorias en general, ¿de acuerdo? También hemos podido ver en otras ocasiones que en su pipeline, es decir, en el largo plazo, en el medio plazo incluso, podemos ver que está intentando desarrollar otro tipo de vacunas, sobre todo relacionadas con otro tipo de enfermedades como pueden ser cáncer, otras inmunodepresoras, etcétera. En este caso sí que están intentando utilizar una tecnología bastante revolucionaria, pero que todavía está en proceso y que no está aportando nada positivo aún a la compañía. De hecho, evidentemente, cuando todas estas empresas tienen que desarrollar algún medicamento o alguna vacuna nueva, lo que están haciendo es invertir mucho dinero hasta que ya tienen los resultados y evidentemente con las ventas pues obtienen los ingresos deseados. En el año 2019, es decir, el año previo a que surgiese esta crisis sanitaria, Moderna facturó apenas 60 millones de dólares. Y digo apenas porque cuando estamos hablando de estas farmacéuticas es algo bastante pequeño, sobre todo si lo comparamos con lo que está haciendo en estos últimos años y lo que está estimado que acabe en este mismo 2022, que equivale a 21.890 millones de dólares. Para el año 2023 se espera, está estimado que las ventas caigan en aproximadamente un 53%, precisamente porque, como la situación empieza a estar muchísimo más controlada, los países han empezado a comprar un número muy inferior con respecto a lo que lo estaban haciendo pues en años como en el año 2021 o 2022, ya que las principales economías mundiales tienen a casi toda su población completamente vacunada en estos momentos. Además, podemos ver que tiene un forward PER y un PER actualmente, es decir, unos beneficios actuales y a futuro, un PER de apenas un 4 veces beneficios, mientras que el forward asciende a los 16 veces beneficios. Esto quiere decir que con esa caída de las ventas que vamos a tener estimada para el año 2023, evidentemente esto va a haber afectado a los márgenes y vamos a ver cómo el beneficio neto también se ve reducido. Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo el beneficio por acción caerá en picado a partir del año que viene y se estabilizará con un PER, un forward PER en estos momentos de aproximadamente 15-16 veces beneficio, que incluso podríamos llegar a considerar en algunos casos un poco cara para lo que está el sector en la actualidad, que suele estar en el entorno de los 11, 12, como mucho 13 veces beneficios si nos fijamos en otro tipo de empresas similares, ¿vale?
Por lo general tiene poca deuda, como digo, es una empresa bastante nueva y que no se ha llegado a endeudar tanto y tiene un buen flujo de caja, ya que esta situación sanitaria, esto que ha ocurrido, esta crisis sanitaria, le ha favorecido bastante para el flujo de caja, los beneficios, las ventas, como ya conocemos, y no le ha dado tanto tiempo a una endeudación ni en el corto ni en el largo plazo. Los márgenes son superiores al 60%, esto es algo bastante bueno y de las que vamos a ver es la mejor de todas, y hemos visto una noticia hace poco que tiene un juicio abierto con Pfizer, con otras empresas que vamos a ver hoy, debido a que supuestamente Pfizer junto con BioNTech copiaron el modelo de ARN mensajero en las vacunas, en el desarrollo de estas vacunas del COVID, con respecto a la que ya había fabricado Moderna, y esto lo que ha hecho es un proceso judicial que evidentemente llevará mucho tiempo y veremos la resolución. Los máximos los alcanzó en agosto de 2021, es decir, hace ya un poco más de un año, y desde entonces esta acción ha caído un 74%. Oportunidad, siempre queda la duda porque, bajo mi punto de vista, siempre que alguno de vosotros me habéis preguntado, he valorado a Moderna como una de las acciones más difíciles que tenemos en estos momentos en el mercado, no solo de las farmacéuticas, sino en general de todos los sectores, debido a la incertidumbre que nos puede llegar a ofrecer con las ventas en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, mucho cuidado con esta acción porque podría llegar incluso a hundirse bastante más. Pasamos a la segunda acción ahora. Vamos a hablar de Novavax. Novavax es una empresa también más o menos joven, un poquito con más décadas que Moderna. Fue fundada en el año 87, 1987, y se dedica nuevamente a la fabricación de vacunas contra enfermedades infecciosas. Aquí no nos centramos exclusivamente en el aparato respiratorio, pero sí que por lo general Novavax es fabricante de vacunas contra infecciones, ya pueden ser del tipo respiratorio como pueden ser otras víricas en otras partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, en 2019 facturó apenas 18 millones de dólares, es decir, todavía menos que Moderna, pese a llevar más décadas que la otra empresa. En 2022 estamos ya estimando que va a haber unas ventas de 2.380 millones de dólares, es decir, se ha disparado exponencialmente en este caso también. No lo ha hecho de la misma forma que lo han podido hacer pues Moderna o Pfizer en el caso del beneficio con respecto a estas vacunas de la pandemia actual, siempre y cuando porque Novavax siempre llegó un poco más tarde, cuando estas vacunas, las otras, las de la competencia, estaban ya desarrolladas, por lo tanto no siempre se ha ganado el beneficio de muchos países, y además siempre ha sido como el patito feo en este caso, porque su vacuna siempre ha sido considerada como la menos eficaz de las 4 que había disponibles en el mercado en esos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, para 2023 se espera que las ventas crezcan alrededor de un 24%, por lo tanto en este caso va a ser todo lo contrario, no van a decrecer como en el caso de Moderna, sino que van a seguir creciendo según las estimaciones que tenemos a día de hoy, y solo ha tenido beneficio en un trimestre de su historia. Desde 1987 solamente ha reportado beneficios netos, sin tener las pérdidas, evidentemente, desde aquel año en un solo trimestre. Es decir, y hace ya un año que lo reportó. En estos últimos ha tenido también pérdidas y no se espera que vuelva a beneficio hasta a lo mejor dentro de 2 o 3 trimestres más, si es que finalmente consigue volver. Luego no podemos valorarla con un PER, con unas veces beneficio, porque evidentemente al ser negativo esto no sirve para nada, este ratio. Pero sí que podemos observar que tiene un price to sales de 1,29, lo cual la podríamos encajar como un precio barato utilizando este ratio, pero evidentemente no podemos basar una inversión única y exclusivamente en un solo ratio. Los máximos los alcanzó en febrero de 2021, ya hace un año y medio, y desde entonces ha caído la friolera de un 91%. También es cierto que con esta vacuna, con esta empresa, perdón, con esta acción hubo bastante hype, hubo bastantes personas que fueron en masa a comprar esta acción, fue un poquito como la meme stock, digamos, de las farmacéuticas, de las fabricantes de vacunas, y desde entonces evidentemente ha caído muchísimo porque también ha habido decepciones por el camino y lo hemos visto relacionado con el gráfico de su acción. La tercera empresa de la que vamos a hablar, la acción, es Pfizer, otra de las grandes conocidas, muy famosa, y en este caso sí que tenemos que reconocer que era ya una empresa muy famosa antes de que esta crisis sanitaria surgiese en el año 2019-2020, según la consideremos.
Pfizer es una empresa muy antigua, fue fundada en 1849, es decir, va camino ya de los 200 años de vida. Está dedicada a la venta de múltiples terapias, no está centrada solamente en vacunas, no está centrada solamente en un órgano, en un sistema del cuerpo humano, sino que es muy diversificada en este sentido, pero sí, evidentemente, le ha visto favorecido el poder hacer estas vacunas también de ARN mensajero durante la pandemia del 2019. Tiene tratamientos médicos como para el sistema cardiovascular, enfermedades inmunodepresoras, meningitis y, por supuesto, como decíamos, pues las vacunas. Es decir, esta es una empresa que está muchísimo más diversificada en este sentido. En 2019 facturó 51.075 millones de dólares, es decir, 51.75 billions. En este sentido, en 2022 se estima que es prácticamente el doble, 101.65 billions, es decir, estamos prácticamente duplicando la tasa que teníamos en el año 2019 de ventas por entonces. Sí que podemos ver en este caso que antes de que surgiese esta crisis, como decíamos, pues ya era una empresa muy conocida, tiene unas ventas enormes, prácticamente de las más grandes del sector farmacéutico, pero sí, evidentemente, se ha visto favorecido por esta fabricación de vacunas y por las ventas que ha tenido. De hecho, ha sido la empresa que más vacunas ha vendido a nivel mundial y la que más ha sido conocida en este sentido con respecto a la crisis sanitaria, ¿de acuerdo? En 2023 se estima que las ventas caigan aproximadamente un 23%, a diferencia que fue con Novavax, que iba a crecer aproximadamente un 23-24%, en Pfizer sí que vamos a ver que va a haber un cierto decrecimiento, precisamente por lo que decíamos también con Moderna, porque se espera que los países, por lo general, empiecen a comprar muchísimas menos dosis ya, al tener, sobre todo los países desarrollados, prácticamente a toda su población inmunoprotegida, por así decirlo. No sé si está bien dicho de esa forma. Entonces, en este sentido, podemos ver que sus beneficios en la actualidad están rondando las 9 veces, y el forward PER está en el entorno de 10 veces beneficio. Esto lo podríamos considerar como más o menos barato. Como decía, normalmente en el sector lo podemos encontrar en 11, 12, como mucho 13 veces beneficio. Por lo tanto, si la estamos considerando en 9, 10 veces beneficio, está más o menos barato, pero teniendo en cuenta que las ventas el año que viene se espera que caigan en el entorno de un 23% y evidentemente afectará también a la reducción del beneficio neto. Tenemos una alta deuda, es una deuda enorme la que tiene Pfizer y que probablemente esto le vaya a lastrar también un poco durante los próximos 12, 18 meses con esta subida de tipos de interés tan agresiva que estamos teniendo por parte de la Fed. Cuanto más suban los tipos de interés, más intereses evidentemente tienen que pagar todas sus empresas por la deuda, por la financiación y los intereses que tienen que pagar de dicha deuda tanto en el corto como en el largo plazo. Por lo tanto, esto también afecta a los márgenes, afecta también a la contabilidad de la propia empresa y los flujos de caja se ven un poco dañados, no por los ingresos, sino por los pagos que tenemos que realizar. Los márgenes están en el entorno del 30% y alcanzó los máximos en el diciembre de 2021, es decir, hace menos de un año, pero sí siguió siendo en 2021. Desde entonces ha caído un 25%, que no es nada comparable con, por ejemplo, Moderna o Novavax, que llevan unas caídas muy superiores, y este 25% sí que lo podríamos poner prácticamente en la media de lo que el mercado está cayendo en el año 2022. Por último, vamos a ver la que, bajo mi punto de vista, es la joya de la corona en el sistema farmacéutico, en las acciones farmacéuticas, y es Johnson & Johnson, como ya muchos os esperabais. Es una empresa también bastante antigua, fundada en 1886, por lo tanto también tenemos un siglo y medio de historia por detrás, y es una empresa súper diversificada, dedicada a la fabricación de múltiples terapias médicas y los productos de consumo e higiene personal, que básicamente es lo que suele reconocer todo el mundo de esta empresa, de Johnson & Johnson. Podemos ver, pues, por ejemplo, estas típicas colonias como Nenuco, que son las de los tratamientos de los bebés, tiene muchos productos de higiene de bebé, tiene muchos productos también de higiene personal, pero también podemos encontrar multitud de fármacos, de pastillas, de vacunas, también fabricadas por Johnson & Johnson, y al fin y al cabo es totalmente un gigante del sector farmacéutico y de este tipo de industria, ¿de acuerdo? En 2019 es otra empresa que tampoco ha dependido tanto de esta crisis sanitaria. En 2019 ya facturaba 82.000 millones de dólares, es decir, todo esto es antes de la crisis sanitaria.
Durante la crisis sanitaria en 2022 estamos estimando que para este año cierre 2022 con unas ventas de 95.000 millones aproximadamente. Es decir, fijaros cómo en este caso en Johnson & Johnson la diversificación es tan importante que pasamos de apenas, entre comillas evidentemente, 82.000 millones a 95.000 millones. Pero también hay que tener en cuenta que entre medias en esos años sus otras divisiones que no están exclusivamente dedicadas a la fabricación de estas vacunas de la crisis sanitaria, podemos ver que también están creciendo entre medias. Por lo tanto, el margen que nos está dejando ese tipo de vacunas no es tan inmenso como lo hacían en otras empresas como era Novavax, como era Moderna y como lo era también en menor medida, pero nada comparable tampoco con Johnson & Johnson, lo era en Pfizer, que duplicaba sus ventas de un periodo a otro, ¿de acuerdo? Entonces, Johnson & Johnson en este sentido es muy diversificada y muy segura con respecto a los productos que nos ofrece en el mercado. Para 2023 se estima que las ventas suban en el entorno de un 4%. Esto también es algo a tener en cuenta y que Johnson & Johnson es una empresa que va mucho más lenta en cuanto al crecimiento, pero es una empresa que a lo mejor año tras año de media te puede estar creciendo un 5, un 6% sin ningún tipo de problema durante toda la década. Después tenemos unas veces beneficio, un PER de 23,6 veces y el forward se va a ver reducido a 15,36 por cómo esos márgenes, esos beneficios netos también van a ir aumentando durante los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido sí que en el PER podríamos estar considerando que está un poco cara en la actualidad, pero que con respecto al forward PER, a lo que viene de aquí en adelante, podríamos estimar que puede estar en la media, sobre todo si tenemos en cuenta que es líder en su sector y que esto siempre implica unos múltiplos mayores por, digamos, esa ventaja competitiva que tiene con respecto al resto de las empresas. También en Johnson & Johnson podemos encontrar una situación financiera bastante saludable, tanto en el corto como en el largo plazo. Su deuda no es excesiva y podemos encontrar una equiparación bastante similar con respecto a la deuda si lo comparamos con el dinero en efectivo que tenemos en estos momentos. Pero también a eso hay que añadirle los activos que pueden estar disponibles en caso de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en el current ratio, podemos fijarnos que está en aproximadamente un 1,4 veces. Esto quiere decir que tiene un ratio bastante saludable financieramente hablando y que lo podríamos considerar en un entorno bueno en este sentido. Los márgenes están en el entorno del 20%, suelen estar un poco más abajo que las otras empresas, precisamente porque no depende tanto de esta fabricación de vacunas y sí que tenemos bastante en el consumo doméstico, como podemos estar diciendo, de los productos de higiene personal, que siempre tienen unos márgenes mucho más bajos. Si nos fijamos, pues por ejemplo, en los márgenes que tiene una empresa como un supermercado, pues siempre suelen ser unos márgenes muy bajos, suelen estar en el entorno del 2, 3, 4, 5% habitualmente. Por lo tanto, a alguna empresa que venda productos en este tipo de supermercados, como es al fin y al cabo Johnson & Johnson, también recibe ese tipo de márgenes para su propia empresa, ¿de acuerdo? La más diversificada de todas, sin duda, tengo aquí apuntada, ya lo habíamos dicho anteriormente. Está en investigación junto a otras farmacéuticas. Esto es una noticia que ha surgido apenas hace una semana y media más o menos, que no fue nada positiva. Está con una investigación junto a otras farmacéuticas por productos de polvos de taco para bebé. En este sentido, es una noticia bastante mala, ya ha sido retirada del mercado, el producto ya está fuera y el problema es que se estima que estos polvos de talco estaban provocando, o al menos provocaban en el largo plazo, reacciones cancerígenas en niños pequeños, es decir, en bebés. Evidentemente esto es algo bastante alarmante y es una noticia muy pésima para este tipo de empresas. Veremos evidentemente cómo se desarrolla, pero como digo, este producto ya está retirado del mercado. Alcanzó los máximos en abril de 2022, es decir, hace apenas nada, y desde entonces ha caído solamente un 12%. Y digo solamente porque ha alcanzado los máximos históricos hace nada, mientras que durante este año 2022, en todos los demás sectores, prácticamente en todos, salvo la energía y algunas acciones sueltas más, podemos ver que las correcciones que está habiendo en el año 2022 están siendo bastante fuertes y sobre todo si nos fijamos en otros sectores un poquito más growth o con múltiplos más altos, como incluso podríamos haber llegado a considerar Johnson & Johnson con las veces beneficio que tenía anteriormente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una empresa que es, como digo, la joya de la corona y que está súper diversificada. Dicho todo esto, la pregunta ¿es un buen momento para invertir en este tipo de acciones farmacéuticas? Y yo la respuesta que quiero dar, lo primero de todo, es: en la situación macroeconómica que nos encontramos en estos momentos y la que viene por delante en los próximos 12, 18 meses, sí que podemos
ver y podemos afirmar que las acciones farmacéuticas y en general del sector salud suelen ser de las más beneficiadas en este sentido. Cuando tenemos una inflación alta, no tienen ningún tipo de problema en pasar los precios al consumidor o a las empresas que vienen detrás en la cadena. Sin embargo, sí que podemos ver que normalmente suelen estar con unos múltiplos muy superiores a los de la media. En este sentido, sí que tenemos que tener un poco más de cuidado porque en el momento que tengamos algún trimestre o que tengamos alguna noticia que empiece a afectar al funcionamiento de la propia compañía, sí que podríamos llegar a ver unas grandes correcciones que pudiesen durar algún año vista de aquí en adelante. Por lo tanto, mucha precaución en ese sentido y siempre, como lo repetimos, nunca invertir en base a lo que decimos aquí en un vídeo. Estoy diciendo mi opinión. Siempre tenéis que hacer vuestro estudio previo antes de llegar a invertir en cualquier tipo de acción. En este sentido, sí que habría que fijarse un poco más en empresas como Pfizer o Johnson & Johnson. Hay que fijarse sobre todo en la diversificación que tienen de aquí en adelante, ya que probablemente esta crisis sanitaria ha quedado bastante superada y, como decíamos, pues podemos esperar que Moderna o Novavax continúen con ciertas correcciones de aquí en adelante. Hay que tener en cuenta que el incremento que han tenido en ventas durante los últimos años ha sido exponencial y si esto no continúa de aquí en adelante, pues su acción evidentemente se va a ver también resentida. Y en este sentido podemos ver que las correcciones pueden incrementarse todavía un 25, un 50% extra sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, si queremos tener un poquito más de riesgo con una posibilidad de tener un beneficio extra a nuestro favor, sí que podréis invertir en empresas como Moderna o Novavax, pero siempre teniendo en cuenta que el riesgo va a ser mucho, mucho mayor. Si queremos ir a lo más seguro y mirar un poco más a largo plazo de cómo pueden ir creciendo estas empresas, deberíamos fijarnos un poco más en empresas del tipo Pfizer o Johnson & Johnson. También podríamos coger otro tipo de empresas del propio sector, como puede ser Eli Lilly, como puede ser Merck & Co. y otras muchas que tenemos en este mismo sector. En este sentido, sí que podemos encontrar empresas mucho más diversificadas, muy bien posicionadas para este tipo de eventos macroeconómicos, de lo que viene de aquí en adelante y que siempre hay que estudiar bien en el momento que entramos porque no se puede pagar cualquier tipo de múltiplo en los momentos que nos encontramos en la actualidad. Por lo tanto, este es mi veredicto para este sector. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web, donde podéis ver precisamente los precios objetivos que yo le doy a estas empresas, los ratings y mucha otra información que ofrezco en todos estos sectores del S&P 500. Y tenéis también mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Dadle a ese botonazo de me gusta y suscribiros al canal activando la campanita para que a más personas les llegue este tipo de vídeos y el canal crezca poco a poco gracias a todos vosotros. Y si os ha gustado, entonces nos vemos en el próximo vídeo.